Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y las noticias de nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos una noticia que ha estado resonando en todos los rincones del fandom y que, de confirmarse, podría reescribir un poco la historia reciente de una de nuestras parejas más queridas. Hablo por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que inseparablemente ligados por el éxito de Senkalkam, siguen generando un torbellino de emociones y especulaciones entre sus seguidores. Si eres fan de Hande y Kerem, si te emocionaste con cada capítulo de su serie, si sigues de cerca sus proyectos individuales y sobre todo, si te encanta estar al día de cada detalle de su vida personal, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a desgranar una información que, si bien aún está en el aire y sujeta a las interpretaciones, tiene el potencial de ser un punto de inflexión. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo. Hande Erçel confirma que Kerem Bürsin admitió que ella tenía razón. ¿A qué se refiere esta afirmación? ¿Qué conflicto o desacuerdo pasado podría estar involucrando esta supuesta admisión? Vamos a explorarlo a fondo analizando las pistas, las declaraciones y el contexto para entender la magnitud de esta noticia. Antes de zambullirnos de lleno en la intriga, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que este canal vive y se nutre de su apoyo. Si disfrutan de nuestras discusiones sobre el mundo del espectáculo turco, de nuestros análisis y de mantenernos informados sobre sus estrellas favoritas, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratuito, rápido y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, al suscribirse se unen a una comunidad cada vez más grande de fans apasionados, y eso, mis amigos, es impagable. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans en estado de alerta se centra en un comentario, una aparente confesión, que Kerem Bürsin habría hecho, o que al menos se interpreta que hizo, en relación con Hande Erçel. Para entender la profundidad de esto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la dinámica que existía entre ellos, no solo en la pantalla, sino también en su vida real. Todos fuimos testigos de la química explosiva que Hande y Kerem desprendían en Senkalkam. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en una pareja icónica, y la relación que se forjó entre los actores fuera de los sets, esa que inicialmente mantuvieron en un segundo plano para luego compartir tímidamente con el mundo, conquistó a millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, tanto profesionales como personales, pasan por sus altibajos. Y a menudo son esos momentos de tensión o desacuerdo los que a la larga, pueden fortalecer la conexión o, al menos, generar una mayor comprensión mutua. La frase clave que ha desatado toda esta conversación es la supuesta admisión de Kerem de que Hande, en algún momento, tenía razón. Esto sugiere que hubo un punto de divergencia, una opinión distinta, quizás una decisión importante en la que ambos no estaban de acuerdo. Y ahora, con el paso del tiempo y quizás una mayor perspectiva, Kerem habría reconocido que la perspectiva de Hande era la correcta. ¿Pero qué podría haber sido ese desacuerdo? Las especulaciones son infinitas, y es ahí donde entra la magia del fandom. Algunos sugieren que podría haber sido algo relacionado con sus carreras, tal vez decisiones sobre proyectos futuros, o incluso sobre la forma de manejar su relación pública. Otros apuntan a temas más personales, decisiones de vida, o incluso cómo afrontaron ciertos desafíos durante la grabación de su exitosa serie. Es importante recordar que a pesar de la imagen pública de perfección que a menudo se proyecta, las celebridades también son personas con sus propias luchas, sus propias opiniones y, por supuesto, sus propios momentos de duda. La confirmación de Hande Erçel en este contexto es crucial. ¿Cómo se enteró ella de esta supuesta admisión de Kerem? ¿Lo dijo él directamente a ella, o se enteró a través de terceros? La forma en que se hizo pública esta información podría ser tan importante como la admisión en sí misma. Si Kerem lo admitió directamente a Hande, esto hablaría de una comunicación abierta y madura entre ellos, a pesar de que ya no estén juntos románticamente. Si la noticia llegó a Hande a través de otros medios, esto podría añadir una capa de complejidad a la narrativa. Analicemos un poco la personalidad de ambos. Hande Erçel es conocida por su determinación, su inteligencia emocional y su visión clara de lo que quiere. Siempre ha mostrado una gran profesionalidad y una capacidad para mantener la calma incluso en situaciones de alta presión mediática.
Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor carismático con una energía arrolladora y una mentalidad abierta. Ambos, durante su relación, demostraron ser un equipo, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Si Kerem admitió que Hande tenía razón, esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser un signo de humildad y madurez por parte de Kerem. Reconocer que uno se equivocó o que la perspectiva del otro era más acertada, es una cualidad admirable. En una relación, y especialmente después de una ruptura, este tipo de reconocimiento puede ser un paso importante hacia la sanación y el respeto mutuo. Podría significar que Kerem valora la opinión y el juicio de Hande, incluso después de que su relación amorosa haya terminado. Por otro lado, esta admisión podría ser vista por algunos como una validación para Hande. Si ella sentía que tenía la razón en un punto particular, y Kerem finalmente lo reconoce, esto podría ser una fuente de satisfacción para ella. En ocasiones, cuando las parejas terminan, quedan cabos sueltos, malentendidos o resentimientos. Una admisión como esta podría ayudar a cerrar esas heridas y a sentar las bases para una relación cordial en el futuro, si es que buscan eso. Consideremos también el impacto de esta noticia en el fandom. Los seguidores de Hande y Kerem, conocidos como Hande Keremers, o simplemente como fans de su pareja, han pasado por un torbellino de emociones. Desde la euforia inicial al verlos juntos, hasta la decepción y la tristeza cuando se separaron, su lealtad ha sido inquebrantable. Esta noticia, que sugiere una reconciliación a nivel de entendimiento, aunque no necesariamente romántico, podría ser recibida con alegría y esperanza por muchos. Podría ser vista como una señal de que, a pesar de las diferencias, el respeto y el cariño mutuo entre ellos perduran. Es importante subrayar que hasta el momento, la información es lo que es, una noticia, un rumor que ha cobrado fuerza. No tenemos una declaración directa y explícita de Kerem Bürsin confirmando esta admisión en un medio público. Sin embargo, la forma en que Hande Erçel ha reaccionado o se ha referido a la situación es lo que le da peso a la afirmación. Si Hande ha confirmado indirectamente o ha reaccionado de una manera que valida la existencia de esta admisión por parte de Kerem, entonces la noticia adquiere una dimensión completamente diferente. ¿Cómo podría Hande haber confirmado que Kerem admitió que ella tenía razón? Podría haber sido en una entrevista, en una publicación en redes sociales, o incluso en una respuesta a un fan. Si ella ha dicho algo como sí, en cierto momento él reconoció mi punto de vista, o aprendimos mucho de nuestras diferencias, y él fue capaz de ver las cosas desde mi perspectiva, eso sería suficiente para que los fans se aferren a la idea. El contexto temporal también es relevante. ¿Cuándo habría ocurrido este desacuerdo? ¿Fue durante la etapa de su relación, o después de la separación? Si fue después, podría indicar un proceso de reflexión por parte de Kerem. Si fue durante y ahora lo admite, podría significar que en ese momento no pudo expresarlo completamente, pero ahora lo reconoce. Pensemos en los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado e interpretado. Mantener una relación sana y privada en medio de tanto ruido mediático es una tarea titánica. Es muy posible que para proteger su relación o para mantener un espacio propio, hayan tenido que navegar por desacuerdos de manera discreta. Esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, el crecimiento personal y la importancia de la comunicación. Incluso en las relaciones que terminan, puede haber un legado de aprendizaje y respeto. La admisión de que la otra persona tenía razón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una señal de que se valora la honestidad, la empatía y la capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos. Para Hande Erçel, ser validada en su perspectiva por Kerem, una figura tan importante en su vida y carrera, podría ser un reconocimiento significativo. Para Kerem, dar este paso de admitir que la otra persona tenía razón demuestra una gran madurez emocional. Es posible que esta historia se desarrolle aún más. Quizás en futuras entrevistas, Kerem Bürsin se sienta más cómodo para hablar sobre este tema. O quizás Hande Erçel ofrezca más detalles sobre lo que significó para ella esta supuesta admisión. Por ahora, debemos basarnos en la información disponible y en la forma en que ha sido interpretada por el fandom. El poder de los fans en la era digital es innegable. Ellos son los que crean las narrativas, los que alimentan la especulación y los que mantienen vivas las historias de sus ídolos. En este caso, la comunidad de seguidores de Hande y Kerem ha tomado esta noticia y la ha elevado, creando
Un aura de expectación y esperanza. En resumen, la noticia de que Ander Ercel confirma que Kerem Bürsin admitió que ella tenía razón, gira en torno a la idea de que Kerem Bürsin ha reconocido, de alguna manera, que la perspectiva o la opinión de Ander Ercel era la correcta en un determinado contexto pasado. La confirmación por parte de Ande, ya sea directa o indirecta, es lo que ha dado credibilidad a esta afirmación, desatando una ola de comentarios y análisis entre sus seguidores. Esto, más allá de ser un simple chisme, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, del crecimiento personal y de la importancia del respeto mutuo, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las últimas noticias y las interpretaciones que han surgido en torno a Ander Ercel y Kerem Bürsin. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles profundamente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que pudo haber sido ese desacuerdo? ¿Cómo interpretan ustedes la supuesta admisión de Kerem? ¿Qué significa esto para el futuro de su relación, sea cual sea su naturaleza actual? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y sé que muchos de ustedes tienen puntos de vista muy interesantes que enriquecen nuestra conversación. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo o simplemente les ha gustado, les pido un enorme favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas y a que nuestro canal siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido fresco y emocionante directamente en su bandeja de entrada, no olviden suscribirse a nuestro canal. Estamos a punto de alcanzar nuevas metas y su suscripción es la clave. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más diversión. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo mejor del espectáculo. Adiós.